Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor que nos permite alabarle. Hoy vamos a continuar con el estudio bíblico, enseñanza día número 33. Con la gracia de Dios estaremos dando continuación al estudio que comenzamos la semana pasada y hoy también introduciremos una nueva pregunta de parte de Dios. Vamos a hablar y quiero hablar por la familia del pastor Verde, el pastor de la Iglesia del Espíritu del Señor, el pastor Verde, que aportamos allí porque hoy estamos en la funeraria donde su mamá partió, ¿verdad? Su mamá partió y para que el Señor consuele a este hombre de Dios junto a toda su familia, que son 11 hermanos. La gracia del Señor esté con él. También queremos presentar en oración a Irma Campos, no sé si la conocen. Irma Campos ya lleva 63 días, 64 en el hospital, en intensivo. Ella ha tenido muchas condiciones difíciles, muy difíciles, varias ocasiones cada punto. Y aunque ahora se está recuperando por la gracia de Dios, todavía ha sido un proceso bien difícil para él. Así que vamos a orar por su alma, por la batalla de su alma. Estar encerrado aquí en intensivo durante tanto tiempo absorbe el alma. Especialmente si uno está consciente que ha sido dolor. Así que presentemos a Irma Campo para que la gracia de Dios esté con ella y a su familia, a su hija, a sus nietos, sus familiares, sus hermanos, que le la conoce. Vamos a orar. Vamos a presentar también a nuestros hermanos enfermos, como son Dorón, y otros hermanos, Raquel, y otros hermanos que están enfermos en sus casas, en sus condiciones. Pero también oramos por aquellos que los cuidan, que muchas veces también se enferman y se debilitan. Padre Santo, te doy gracias, porque tú nos permites congregarnos en tu nombre y orar los unos por los otros, sabiendo que Dios te responde las oraciones. Hay muchos hermanos enfermos en la congregación y queremos presentarte a todos ellos para que tu mano les visite allí donde se encuentran. Presentamos a aquellos que están en dolor, como mi esposa, Señor, como Raquel, y otros hermanos más, Señor, que también sufren diferentes dolores. Presentamos a aquellos que están encamados como Mirari, aquellos que se les hace dificultad, Señor, respirar como hermano. Y presentamos a Lucy, y presentamos también a Lila y a Jaira y a todos los que cuidan en Mirari. Presentamos también, Padre Celestial, a todos los enfermos generalmente de la congregación y a aquellos también que tienen el alma debilitada, Señor, la mente golpeada con muchas situaciones, y que se debilitan, y que se deprimen, y que se frustran. Glorifícate, Señor, y visita su vida. Enciende el fuego de tu presencia en sus vidas, toca sus almas y sus mentes, y guíale a ti, Señor. También presentamos, Padre, a Irma Campos, y para que tu mano le visite allí donde ella se encuentra. Nos ponemos de acuerdo en tu palabra de Dios y Dios te responde. Creemos que tú vas a visitarla, Señor, y vas a tocarla, y ella se va a recuperar. Y tu mano hará maravillas en sus cuerpos, sus órganos internos. Te rogamos que tú te glorifiques de la vida de Irma. Te suplicamos también por la vida del pastor Berto y de su familia, Señor. Sus hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas, toda su casa, Señor, para que tú les consueles en medio del partir de su mamá. Sabemos que tú eres el Dios que consuela a tu pueblo. Y nosotros te damos gracias porque tú estás con ellos, Señor. Y yo te ruego que tú los arropes con tu presencia y tu fuerza en el nombre de Jesús. Y ahora también queremos presentarte este estudio, Señor. Reconocemos que para aprender tú eres el que da entendimiento, que para poder ver tú eres quien da visión, tú eres el que abre los ojos de los cielos. Así que mientras escudriñamos las escrituras, te ruego que abras nuestros ojos y que hagas arder nuestro corazón por tu verdad, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo pedimos estas cosas creyendo. Amén y amén. La semana pasada
son los privilegios de la iglesia. Y contestamos que la iglesia del Señor tiene el privilegio de ser gobernada y cuidada de manera especial por Dios. Ellos son protegidos, ellos son preservados en todos los tiempos. Esta preservación no significa que no les suceden cosas difíciles. Esta preservación significa que aún en medio de las cosas difíciles, ellos perseverarán hasta el fin. Porque poderoso es el Señor para sostenerlo y guardarlo sin mancha y sin caída y presentarlo delante de su gloria con gran alegría. También mencionamos que ellos serían preservados no obstante la oposición de todos sus enemigos y disfrutarían de la comunión de los santos y de los medios ordinarios de salvación, de los ofrecimientos de gracia hechos por Cristo a todos los miembros de la iglesia. Y este ofrecimiento ustedes saben que se da por medio de la predicación del Evangelio. Mencionamos también que este sería testificado a todos los que creen en él y que todos los que creen en él serán salvos, sin excluir a ninguno que venga a él, porque todo aquel que viene a él obviamente ha recibido el toque de Dios y que estas personas gozan por Cristo de una unión y comunión con él en gracia y en gloria. Eso fue lo que le he dicho en resumen de la clase pasada. Y hoy vamos a contestar cuál es aquella unión que tienen los elegidos por Cristo. Porque dijimos que estas personas que pertenecen a la iglesia están unidos con Cristo en gracia y en gloria. Eso dice, ¿verdad? Y mira lo que dice la Escritura. Vamos a leer estos textos. Primeramente en Efesios 4, 11, 12. Dice, y él mismo, Efesios 4, 11, 12, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, ¿veis ahí? Evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. ¿Quién constituye y quién prepara a este cuerpo que él une a sí mismo? Cristo. Cristo los escoge. Cristo escoge gente para preparar este pueblo que él une a sí mismo. ¿Quiénes son este pueblo? Este pueblo es todo aquel que el Padre le da al Hijo, para que sea uno con el Hijo. Juan 6:37. La Biblia dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Quiénes son los que vienen al Hijo? Los que el Padre le da. Por eso sabemos que cuando una persona viene a Jesús, no será echada fuera. ¿Por qué? Porque como el Hijo va a desechar a quien el Padre le encargó. Entonces el Hijo no estaría de acuerdo con el Padre. Y esto es importante que lo entendamos. El propósito de esta entrega no es tan solo para la salvación de ellos, es para que ellos compongan junto con Cristo una unidad. Una unidad, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno. En el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hay un deseo de que su pueblo sea uno entre ellos y uno con Él. O sea, que ellos tengan una comunión, una comunión íntima, una unión con Él mística. Dice la Escritura, lo podemos ver en Juan 17:21. Vaya a Juan 17:21. ¿Cuál es ese capítulo? En el libro de Juan nos presenta
representa aquella oración que hizo Jesús después de estar con sus discípulos en el periodo donde tuvo la Pascua y la Santa Cena. Y allí dice que Él oró para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ahora, esa unidad va a crear algo. Dice ahí, para que el mundo crea que tú me envías. Todo lo que el Señor hace y lo que quiere, la unión que el Señor logra en su pueblo, tiene un propósito de glorificar a Dios, de unir y de reunir todas las cosas. ¿Cómo la gente va a creer si la iglesia no se pone de acuerdo? Si no nos unimos en fe y en amor. Ahora, obviamente aquí no estamos hablando de enseñanza. Estamos hablando de la actitud del corazón. Porque si una persona enseña falsa enseñanza, es un falso. Pero la iglesia debe estar unida en la buena enseñanza, en la enseñanza saludable. Y debe enseñarla con palabras, pero también vivirla en acciones que se muestren. Y esas acciones deben ser acciones amorosas. Porque mucha gente dice, no tenemos que creer lo mismo y todo está bien. No. En la iglesia, el asunto no es que tú tengas tu opinión y yo tenga la mía. Tú y yo podemos diferir en muchas cosas normales de cómo cocinar el pescado y todas esas cosas. Pero cuando se trata de las enseñanzas que dejaron Cristo y sus apóstoles, la unidad de la fe debe ser establecida. O sea, somos desarrollados para creer en las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, no para dividirnos en esas enseñanzas. La Biblia dice que todos los que han creído tenían en común todas las cosas. Y entre esas cosas estaba la enseñanza. Por lo tanto, y el propósito era para que todos llegaran a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En Filipenses dice que todos debemos tener un mismo sentir. En otra parte dice que debemos tener la misma manera de pensar en cuanto a las enseñanzas de Cristo y su palabra. Obviamente tú y yo no tenemos que pensar lo mismo en cuanto al color que más te gusta, ¿no? Por eso es importante delimitar y especificar qué cosas son importantes. Mire, ejemplo de la silla gris. Hay gente que le gusta el color y hay gente que no le gusta el color. Esa pared, color melocotón. Hay gente que le gusta el color y hay gente que no le gusta el color. Ahora, eso debería establecer una división entre tú y yo para que juntos no predicamos la verdad enseñada por Cristo y nos más hacemos lo mismo a nosotros. ¿Ven? Nosotros como creyentes debemos saber establecer y definir y entender lo que significa la unión con Cristo y el tener esa unidad con Cristo en todo, en gracia. Porque así como usted recibió la gracia, yo también la recibí. Así como en gloria también, porque así como usted será glorificado y será llevado a un lugar de gloria, yo también lo seré. Por lo tanto, yo me debo gozar de estar en unidad contigo, de que tú también seas glorificado, seas levantado. ¿Y por qué me debo gozar? Porque te amo y pido que lo seas. ¿Y qué me impulsa a amarte y a anhelar que lo seas? El amor de Cristo me constriñe o me impulsa. Ahora, la unión que los elegidos tienen con Cristo es la obra de la gracia de Dios. Esta unión que los elegidos tienen con Jesús fue algo que fue logrado por Dios. Porque mira que nosotros somos problemas. Por lo que ellos están espiritual y místicamente, pero real y de manera inseparable unidos a Cristo. Eso lo enseña la Escritura. Usted y yo estamos unidos a Él. Si vivimos con Él, morimos con Él. Cuando Él murió, nosotros morimos. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Porque Él fue levantado, nosotros seremos levantados. Porque Él reina, nosotros reinaremos.
nosotros lo que hemos creído por la gracia de Dios en Cristo Jesús, estamos unidos a Cristo y lo tenemos a Él como cabeza, lo tenemos a Él como esposo. Esto es maravilloso. Y esto Él lo logra y lo lleva a cabo en nuestra vida por un llamamiento, es un llamamiento específico, un llamamiento diferente. Es un llamamiento diferente, no es un llamado general, no es un llamado específico, es un llamamiento eficaz. ¿Y por qué es eficaz? Porque ese llamado que Dios hace a ciertas personas se ve manifestado en la transformación de esa vida. Hay gente que son llamados de forma general por medio de la predicación del Evangelio, pero esa palabra predicada no actúa en ellos para mí. Pero hay gente que son llamados de una manera eficaz y esa palabra actúa. ¿En quién? La Biblia dice, la palabra de Dios, la que actúa en vosotros los creyentes. Para ello, para esos elegidos, esos mismos conflictos se manifiestan porque han sido llamados por Dios de manera eficaz. ¿Y qué significa eso? Ese llamamiento que Dios hizo cumple lo que se propone. Trabaja, funciona, fue eficaz. De otra manera sería el llamamiento, ¿cómo? Si no trabaja. El llamamiento es inservible, ineficaz. No. Cuando Dios se propone hacer algo, los cielos y la tierra pasan, pero su palabra no pasa, tiene cumplimiento. Aleluya. En Efesios capítulo 1, 22, nos habla de esta vida y de esto que hizo Dios de ponernos por debajo de la cabeza, bajo el dominio de Cristo y en unidad con Él. Por debajo de la cabeza, bajo el gobierno o dominio de Cristo y en unidad con Él. Donde dice en Efesios capítulo 1, versículo 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, de forma preeminente Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Ya hemos dicho en las clases anteriores quiénes son esta iglesia, quiénes lo componen. Aquellos que han creído y le han seguido en arrepentimiento y fe. Y ellos le siguen. Su fe tiene fruto. En Efesios capítulo 2, versículo 6, ese mismo capítulo, ese mismo libro, capítulo 2, versículo 6 al 8, nos muestra la unidad que existe entre Cristo y nosotros en diferentes cosas. Dice, y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó. Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Y allí lo dice, juntamente con Él. Él se sentó en los lugares celestiales. ¿Y quién más se sentó en los lugares celestiales juntamente con Él? Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que nosotros estamos unidos a Cristo y los beneficios que se derraman sobre el Hijo se derraman sobre los hijos. Los privilegios dados al Hijo son privilegios que también se le dan a aquellos que están en Cristo o en unidad con Él. ¿Para qué? El texto dice en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo. O sea, esto que Dios hace de unirnos a Jesús y darnos privilegios que están atados a Cristo es una proclamación de ¿qué? De la voluntad de Dios. El que tú y yo
es la madre. Un padre ama al hijo y le da todas las cosas, pero sobre todas las cosas, de manera especial, el padre le dio al hijo a los creyentes, lo que la Biblia le llama los elegidos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, dijo Jesús. Y dice la Escritura que nadie viene al Padre, sino por medio de él. Es una obra del Padre y del Hijo. Primero de Corintios, en el capítulo 6, 17, el Señor nos muestra hasta qué nivel o cuán profunda es la unión que Él tiene con nosotros. Hasta dónde llega esa unidad entre Dios y su pueblo. Mire lo que dice Primera de Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si tú estás con Cristo, tú eres uno con Cristo. Miren, eso es lo que el Señor considera. De hecho, el matrimonio no es otra cosa que una ilustración de la clase de unidad que Dios tiene con su pueblo. Al unirte a Él, eres uno con Él. Tanto es así que Él hace que su espíritu more en ti. No fue tan linda oración, Señor, que ellos sean uno, y que también sean uno con nosotros. ¿Ve? Esa es la clase de comunión que debe tener su pueblo. En Efesios 5, 23 y el versículo 29 al 30, versículo 23, habla de esto y lo compara con el matrimonio. Y dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Note que si Cristo es cabeza y la iglesia es el cuerpo, Él está diciendo, yo me considero una misma cosa con quién, con la iglesia, porque la cabeza y el cuerpo se supone que estén juntos y sean un solo cuerpo. Y es lo que está diciendo, es que esta es la clase de unidad y la clase de importancia que mi pueblo tiene para conmigo. Eso es lo que nos está diciendo. Así de importante es el pueblo de Dios para su Dios. Él lo considera parte de sí. Y Él lo que hizo fue que los unió a su Hijo. Separarlos sería una especie de decapitación y de desmembramiento. Y Él no va a permitir que eso jamás suceda. Él ha dicho, nadie los adorará. No hay ninguna circunstancia en el universo que pueda separar de Dios. La Biblia enseña que puede haber toda clase de enfermedades, guerras, circunstancias, situaciones, ángeles malignos, todas esas cosas pueden suceder. Tempestades, persecuciones, peligros, todo hambre. Nada te puede separar de Dios. Y si tú crees que tú puedes, tú no puedes separarte del amor de Dios si eres verdadero hijo de Dios. Hay gente que dice, no, pero él se apartó y nunca volvió, nunca fue hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios no puede separarse jamás de la cabeza. Como un cuerpo no se desprende de su cabeza y se va por ahí dejando la cabeza. Alguien dijo, esto es como la mafia, una vez tú entras, no hay salida. Hermanos, una vez estás en Cristo, estás en Él. Eres parte de Él. Él te considera su cuerpo, no hay separación. No, hermano, y si yo me rebelo,
Pero ¿y si nunca vuelve? La Biblia dice que no era así. Lo dice. No lo eras. Eras cabra. Y si eras un falso maestro, eras lobo. Sí, por ahí hay muchas cabras y lobos. Pero sus ovejas tienen una característica, es que lo conocen, oye su voz y le siguen. Y él les da vida eterna. Y por si acaso, no perecerán jamás. Mi Padre, que me la dio, es mayor que todo. Y nadie, esto te incluye a ti, nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Pero hermano, ¿estás seguro que me incluye así? Sí. En Romanos dice, y ninguna cosa que le haga podrá separar del amor de Dios. A menos que tú seas un ser que no te crearon. Siempre fuiste. Estabas tú cuando Dios formaba las playas, como le dijo a Job. ¿Dónde estabas tú? Dímelo, y yo te diré que sus días son largos. Cuando nos ponemos en esa forma y en esa actitud de aprecio a la protección y al cuidado de Dios sobre sus hijos, nos volvemos como Job cuando Dios le dijo: ¿quién es aquel que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? No me lo creen, pero muchas veces, aún siendo creyentes, decimos cosas que son sin sabiduría. Pero Dios tiene esta manera que, como Job, que vale el punto de: pongo mi mano en mi boca y me arrepiento hasta el polvo. Que a oídas te había oído, pero ahora mis ojos. Una experiencia con Dios transformadora que cambia toda perspectiva. Y que te lleva a mirar hacia otros lados y ver la vida de manera diferente, porque Dios nunca le dijo a vos porque le permite todo eso. Pero mirar a Dios cambia la manera en que tú miras las circunstancias. Así que míralo por fe. Cree en Dios y en lo que Él te ha propuesto hacer. ¿Por qué? Por lo que dice en Pedro. Primera de Pedro, vaya conmigo, 5:10. Dios no es malo, Dios es bueno. Cuando Él permite cosas en nuestra vida, no es para destruir, no es para prepararnos, no es para acabar con nosotros, es para capacitarnos. Y ahí el texto nos dice claramente: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ya estamos hablando de la unidad. ¿Quién lo determinó? Dios. Ese llamado fue en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, o sea, este llamado amoroso de Dios no indica que no atravesará por circunstancias difíciles y que no padecerá. Pero después que hayáis padecido un poco de tiempo, mira lo que dice: Él mismo os perfecciona, afirma, fortaleza y establece. Así que permanece en Jesús en medio de las situaciones difíciles. No te rindas, tú que me estás escuchando por las redes. No tires los guantes, no te quites los tenis. Continúa caminando. Si estás sufriendo, no es que Dios no te quiere, es que te está enseñando y no ha pedido la lección. Yo quiero que tú entiendas la alegría y el gozo en medio del sufrimiento. Como dice la Escritura: alégrense mucho cuando salgáis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo, dice la versión Valera, cuando halléis en diversas pruebas.
Él sabe lo que se propone hacer con nosotros. Él nos ha unido a su Hijo. Él se propone afirmarnos por todo lo que sucede. Pero primero Él tiene que sacar toda la porquería que hay en nosotros. Todo ese mundo que se ha metido en nosotros. Y los sufrimientos tienen esta capacidad de coger a los creyentes y hacerles aborrecer el mundo. A los mundanos, no. A los mundanos no. Aún a los que están en las iglesias, pero en el mundo. No. Pero a los verdaderos creyentes, los sufrimientos, les harán aborrecer este tiempo presente y poner su mirada en Dios. Y su esperanza en Dios. Y tener a Dios como todo en los cielos y como su única necesidad en la tierra. ¿Eso es para quién? Para los que han creído, para los salvados. Tal vez tú estás escuchando esto y Dios te está diciendo, sí, estás sufriendo, pero entiende que es mío. Yo te he amado. Y luego que pase por un poco de tiempo, yo mismo te haré una persona madura que perfeccione. Yo mismo te estableceré. O sea, acabaré hasta llegar al lecho rocoso, al lugar firme. O sea, Él está diciendo, quitaré de ti toda la basura hasta que tú quedes bien plantado en las rocas inconmovibles de los siglos. Fortaleceré tu vida. Como dice el texto que leímos. Te estableceré. Aleluya. Y te afirmaré. La traducción literal dice, te haré tan sólido como el granito. Producirá en ti solidez. Él va a sacar el plantel de ti. Y va a poner firmeza en el corazón ambivalente. Él te va a firmar, te estará firme. Sabemos que lo hará porque Él es fiel. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Mira lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Todas estas cosas sucederán por una razón. El texto lo dice. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya. ¿Verdad que sí? Alabamos su nombre. Lo que nos lleva a la próxima pregunta que contestaremos en esta noche. Contestamos cuál es aquella unión que los elegidos o los creyentes tienen con Cristo. La próxima pregunta sería, ¿qué es el llamamiento eficaz? Hemos explicado algo de ello. Hemos explicado, pero ahora vamos a hacer un poquito más exhaustivo. No completamente exhaustivo, porque esto es demasiado material, pero un poquito más exhaustivo. ¿Qué es el llamamiento eficaz? El llamamiento eficaz es la obra de la gracia y del poder omnipotente de Dios. Escuchen, es eficaz porque está operando su gracia y esa gracia está siendo operando a causa de su poder omnipotente de Dios, por la que de su libre y especial amor hacia sus elegidos y sin que haya nada en ellos para hacerlo. O sea, este llamamiento eficaz no tiene que ver con nada que haya en el ser humano, algo que ellos se merezcan. Acuérdense que esta salvación, este llamamiento a formar parte es por gracia, no es por obra. Por lo tanto, nunca podrá ser por algo que hay en el hombre. ¿Por qué Dios me llamó? ¿Por qué Dios me hizo parte de su familia? ¿Qué vio en mí? ¿Qué vio Dios en el hombre cuando le salva? Miseria y pecado. Cada salvado no era diferente a los otros que también estaban perdidos. Lo que hizo la diferencia es que Dios los amó de
Por lo tanto, tú eres especial porque Él ha depositado algo glorioso y poderoso en ti. Él ha derramado su gran amor sobre ti y ha puesto su espíritu en ti. Eso te hace un cofre especial donde Él ha hecho reposar y depositado su gran tesoro. El problema es que los seres humanos siempre queremos gloria. Y la doctrina de la gracia humilla al ser humano porque lo ubica donde se merece, en el cuerpo, en la gente. Pero el hombre siempre quiere merecer y engrandecerse y gloriarse. Desde el principio quería ser como Dios, pero sin tener a Dios en su noticia. Igual que el diablo. Así que el hombre, sin la gracia de Dios, es un demonio con carne. Usted no tiene caso. El hombre, estoy hablando. Yo soy un hombre. Sin la gracia de Dios, yo no soy otra cosa que un demonio vestido con carne. Lo que cambió mi vida y me transformó y me hace ser diferente para con muchos es simplemente que un día Dios me miró con gracia, pero yo no era mejor que ningún otro. ¿Sabe algo? Ahora Dios lo escogió de él y eso es algo que es algo que tú y yo debemos agradecer. Cuando Dios te llama y te hace parte de su familia, llegas a ser alguien muy especial. Ahora, porque estás en Cristo y eres uno con Cristo, Él es la cabeza y tú eres el cuerpo, tú eres alguien muy especial. Eres un tesoro muy especial porque estás unidos a Dios. Y porque Dios te considera uno con su Hijo. ¿Ve la diferencia cuando Cristo es el glorificado y exaltado? Y el hombre reconoce su lugar y la razón por la que llega al lugar. Nunca se nos olvide de dónde fuimos arrancados. Siempre tengamos presente que Él solo es digno, el Cordero que fue muerto, el que nos vistió con su justicia, que por su sangre nos ha redimido para Dios de entre toda tribu, lengua y nación. Así que esta obra de gracia y poder omnipotente de Dios, en el cual Él en su tiempo invita y trae a Jesucristo por su palabra y su espíritu. Eso es lo que Él hace. Por medio de su gracia, con su poder omnipotente, Él nos lleva, nos invita y nos trae. Él no te invita y lo deja en tu mano. Si Él lo deja en tus manos, tú nunca irías, porque la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. La razón por la que te invita y te trae a Dios, al Hijo, es porque tú no quieres a Dios. El hombre quiere todos los beneficios de las cosas de Dios, pero no quiere a Dios de los beneficios. De hecho, si pudiéramos tener todo lo que Dios ofrece y no tener a Dios, muchos haríamos fiesta. Porque no tendríamos a alguien a quien rendirle cuenta, mostrando la ingratitud del corazón. El mundo es así. El problema es que no lo reconocemos. No reconocemos cuán malo y egoísta podemos llegar a ser. Pero la palabra revela cuán malo y egoísta es ser. Y es un espejo que nos muestra, y por eso es que a muchos no les gusta, porque no les gusta verse al espejo. Tan como Buda y Matar, que cuando mira un espejo se retiene el sarcófago porque no podía soportar lo feo que era. Y así muchos, al ver la palabra y la palabra descubrir la maldad de su corazón, no soportan su propia maldad. Pero amigo mío, el propósito de presentar este espejo de la palabra no es para que tú salgas corriendo, es para mostrarte tu iniquidad y que cobras a aquel a quien puede hermosearte y embellecerte, limpiándote de tu pecado, haciendo todas las cosas nuevas en tu vida.
renovando tu entendimiento, santificándote, purificándote, justificándote, glorificándote. Así que este Espíritu, por su palabra, ilumina salvíficamente la mente, renueva y determina de modo poderoso las voluntades de los hombres, les cambia el corazón. Para que lo que antes aborrecían, ahora lo amen. De manera que aquellos que estaban muertos en pecado son por la poderosa obra de Dios hechos voluntarios y capaces de recibir libremente el llamamiento de Dios y abrazar la gracia que se les ofrece y se les consigue. Eso es lo que es el llamamiento eficaz. Debido a que nuestra mente es iluminada, nuestro corazón es cambiado, ahora somos hechos voluntarios para abrazar a aquellos que antes rechazábamos con toda la fuerza de nuestro corazón, porque nuestro entendimiento no nos corre. Vamos a ver si estas cosas son así a través de las Escrituras. Vamos a ver esto, debido a que tenemos muy poco tiempo, la semana que viene, para cubrir todo el tema de esta pregunta. Dios mediante, la semana que viene. Dios mediante, la semana que viene. Vamos a descubrir una serie de versículos que tienen que ver con el llamamiento eficaz. Vamos a demostrar que este llamamiento eficaz no es una doctrina inventada por hombres, que está claramente enseñada en las Escrituras, en todas las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, para que tú y yo le demos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque estos tres están envueltos en la salvación y en la transformación del alma y de la mente. Y el único Dios verdadero será glorificado en este llamamiento eficaz. Y si tú me escuchas por las redes, Dios mediante el martes que viene, únete a nosotros y veamos en las Escrituras lo que el Señor en su palabra registra, que será de bendición para todos los que por la gracia han creído. Y si tú estás escuchando, y Dios está produciendo en ti un deseo y un anhelo, te invito a confiar en Él, a creer en Él, a volverte a Él. No te estoy diciendo que te conviertas a mí, yo no soy Dios, pero Él, el que hizo todas las cosas, hace un llamado. Y si algo está sucediendo en tu alma, quién sabe si tú te estás escuchando, estás siendo tocado por su Espíritu y su palabra, para que venga a ser parte de aquel número de los que creen en su nombre. Porque ¿cómo se sabe que son elegidos? Porque creen, y porque creen, se niegan a sí mismos y les siguen. Por Dios. Padre Santo, te doy gracias por este tiempo que me permite estar aquí con la congregación Batelis. Te ruego que bendigas a cada hermano que se ha dado cita para estudiar tu palabra. Y también bendigas a cada hermano que está viéndonos a través de las redes. Y a los amigos que nos escuchan. Y a unos que nos escucharán. Rogamos que sea tu Espíritu y tu poder, obrando, despertando, resucitando, destapando oídos y dando visión, para que podamos, Señor, perseverar en ti. En aquella gran comunión con tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Estas cosas que pedimos, Dios, creyendo por causa de tu Hijo y su obra
a favor nuestro de que vimos estas cosas. Amén. Bien. Gracias, Señor. Salúdense en el amor del Señor. Probablemente